El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, y a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor. Queridos hermanos, pues las lecturas del día de hoy nos remontan a reflexionar acerca de ciertos criterios del Evangelio. Nosotros sabemos bien como cristianos que cuando hablamos del Evangelio también estamos hablando de la misma persona de Cristo, quien nos invita, nos incita a vivir conforme Él vivió. Y conforme Él vivió es según a la voluntad divina, la voluntad del Padre, quien a su vez hace y recae en nuestra vida una vida digna, una vida como personas, pero también como hijos de Dios. Y esta vida es la que nos conviene de acuerdo a estos criterios que Él propone en su palabra, de acuerdo a estos criterios que Él propone, a la cual muchos de nosotros seguramente ya nos hemos dejado familiarizar, pero que nos sigue costando. Esto es parte de esta vida y hay que continuar trabajando, hay que continuar luchando para alcanzar una meta, una sola meta. Esta es la santidad. Ya lo meditábamos en estos días pasados, ¿verdad? Cuando celebrábamos y cuando reflexionábamos acerca de estas celebraciones, estas festividades, la conmemoración de los fieles difuntos, pero también el Día de los Santos. Esto tiene mucho que ver, sin embargo, lo resaltaremos en un momento más adelante, porque quiero resaltar algunos puntos que el día de hoy esta palabra de Dios nos invita también a remontarnos hacia una situación por parte de la primera lectura, en donde San Pablo hace bien alusión hacia este mismo estilo de vida con el cual he comenzado en mención. Y es interesante porque notaremos que tanto tú como yo estaremos dentro de esta misma estilo de vida, de este mismo modelo de vida al cual nos puede llevar a la perfección, es decir, a la santidad. Este primer punto que yo subrayo en esta primera lectura es precisamente la invitación que hace a esta comunidad de filipenses, y es la de tener un mismo pensar, la de guiarse por un solo espíritu, no cualquier espíritu, no el espíritu del mundo, no el espíritu del enemigo, no el espíritu de cualquier corriente que no tiene nada que ver con nuestros valores cristianos, sino el Espíritu de Dios, quien provoca a su vez la unidad. ¿La unidad con quién o de qué se trata esto? La unidad, primero, de nosotros para con Dios. Segundo, de nosotros para con el prójimo. Y tercero, de nosotros para con nosotros mismos. Quiero quedarme en esta última, sobre esta unidad que debemos tener para con nosotros mismos. Me refiero al hecho de poder caer en algunos bacheos, en algunas caídas, en donde muchas de las veces tanto nuestras debilidades o el mismo enemigo hace que separemos, ¿verdad? Que caigamos en una incongruencia, mentalidad y sentimiento con la acción. A veces nuestra manera de poder relacionarnos con Dios puede ganarnos en sentido de que
hablamos antes de poder hacer las cosas, nos comprometemos, pensamos que realmente podemos librarla ante ciertas adversidades o debilidades, ¿no? Y ahí estamos prometiéndole cosas al Señor, o ahí estamos pidiéndole que se haga su voluntad, pero cuando viene realmente el momento oportuno, cuando viene la práctica, la realidad, como dice por ahí mi abuelita, es donde la puerca torció el rabo, es decir, es donde se pone más compleja la situación, porque nos damos cuenta que en realidad no estamos tan preparados para realmente poder aceptar o hacer su voluntad, o poder confiar, ¿verdad?, realmente en Él como se debería de hacer, y no preocuparnos en diversas situaciones, sino confiar realmente en Él. Y esto precisamente es a lo que me refería con estar unidos con nosotros mismos, no separar realmente nuestra voluntad de la voluntad de Dios, no separar nuestros deseos de los deseos de Dios, sino, como lo empieza diciendo el mismo San Pablo, tener una misma manera de pensar. ¿A través de qué podemos lograr esto? Solamente del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a este Espíritu Divino, y no cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios, podemos entender que es Él quien genera en nosotros, quien hace surgir a través de muchos medios para nosotros siempre nuestra fuerza, una fuerza que puede impulsarnos a relacionarnos para con Dios y no a vivir de manera separada. Esta misma unidad, queridos hermanos, es la que nos hace también poder tener como meta una misma finalidad, que esa es la vida eterna. Quien realmente tiene clara la meta es quien se esfuerza por llegar a ella. Aquí es donde muchas de las veces queda un poquito en incongruencia lo que, vuelvo a repetir, y lo dije hace un momento, lo que hace unos días atrás veíamos conforme algunas conmemoraciones, celebraciones. Veíamos, por ejemplo, el Día de los Fieles Difuntos. ¿Y cuántos de nosotros pudimos realmente llevar a cabo algo en parte en México como una tradición, ese famoso altar de muertos? Que si bien lo podemos incluso muy bien perfilar, ¿verdad?, de manera cristiana, decía por allí un padrecito que conozco, pues más que un altar de muertos es un altar de oración. Es decir, no nos quedemos solo con la tradición, no le quito su valor, cada quien, ¿no? Respeto esa parte tradicional, pero cuánta más belleza, cuánto gran valor si lo cristianizamos, si realmente encontramos el sentido de poner ese altar. Realmente funcionaría muchísimo mejor que más que un recordatorio fuera una parte generosa por cada uno de nosotros, de manera que cuando pongo este altar a mí me lleve a orar por mis fieles difuntos, a ejercer mi cristiandad, ¿verdad?, a poner en práctica esta caridad, este servicio, esta generosidad por aquellos que han partido, y que no sea solamente una cuestión de tradición, no solamente sea una cuestión a lo mejor más histórica, sino que esto trascienda, esto nos lleve realmente a poder entender el sentido de esta meta por la cual nos hace ver ya nuestro Señor, la vida eterna. Y eso es realmente trabajar y esforzarnos por alcanzar esta misma meta, la santidad, la vida eterna. Pero también subrayo un elemento importante que aparece en esta primera lectura, que es precisamente la de las normas que ya San Pablo recuerda bien a esta comunidad. Fíjense bien cómo lo menciona de esta manera. Dice, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad
Estas mismas características son realmente conducidas por las normativas de Cristo, por algunas reglas, vamos a decirlo así, que ya lo veíamos también el día de ayer en el Evangelio del día de ayer domingo, donde nos presentaban dos normas esenciales para todo cristiano. La norma primero de la escucha y la segunda, la del amor. Veamos primero entonces qué es lo que nos lleva a nosotros a no poder asumir un estilo de vida cristiano que me lleve a dejarme conducir por el Espíritu Santo, que me lleve a mí a dejarme conducir por la unidad entre mí para con Dios, entre mí para con el prójimo y entre mí para conmigo mismo. Es decir, poder entender el valor del Espíritu Santo es solamente a través de aquel momento en el cual yo puedo experimentar esa escucha de la voluntad de Dios. Imaginemos el caso de la relación de papás e hijos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? ¿A quién de los adultos, de los padres de familia, les gusta que sus hijos les obedezcan? ¿Y a quién de nosotros, cuando experimentamos en carne propia ese estadio, esa estancia de hijos, nos gustaba que nos mandaran nuestros papás? Está interesante esa jugarreta, esa relación, porque la cuestión de la obediencia cuesta mucho, ¿verdad? La parte de la obediencia, la parte de la escucha a ciertas normas, a ciertos reglamentos, no son tan fáciles de digerir. Y ahí es donde viene un primer problema, el poder obstaculizar, el poder ensordecer nuestra vida al Espíritu de Dios, quien nos debe de conducir siempre a la unidad. Esto, claro, que va implicando no solamente una vida personal, sino también hasta familiar. Es decir, ¿cuántos de nosotros también hemos tenido y vamos a seguir teniendo la oportunidad de poder guiar a muchas de aquellas personas que el Señor nos encomienda o que simplemente acontecen dentro de nuestra vida? Pero, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor por yo no tener esta atenta escucha a Dios directamente y al Espíritu Santo, seguramente los estaré guiando por mal camino. Quizás les estaré dando algún mal consejo o los estaré guiando a lo mejor por cualquier espíritu con el cual me he relacionado. El espíritu del mundo, el espíritu del enemigo, el espíritu de cualquier corriente que luego va en contra de nuestros valores cristianos. Y ahí andamos, ¿verdad? Andamos de alguna otra manera errantes en la vida, divagando simplemente cualquier tipo de profesión de fe. Estamos a lo mejor guiando como aquel dicho que dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Estamos a lo mejor caminando a tientas, pensando que tan solo por el hecho de asistir a misa, de confesarte, con eso la vamos a hacer, sino que esto realmente no puede ser basado en esto, ¿verdad? Tiene que ir muchísimo más allá, tiene que ir algo más profundo. Esto es a la escucha, a través de aceptar y asumir ciertas normativas, ciertos reglamentos que son de Dios, las leyes de Dios. ¿Cuáles son? Que precisamente ya nos lo presentaba, vuelvo a repetir, con el Evangelio del día de ayer, en la escucha, en ese momento donde puedo encontrarme de manera íntima y personal. Pero también está la del amor que de alguna otra manera aquí entramos en un tema un poco escabroso, un poco complejo, porque muchos de nosotros quizás no tenemos muy bien entendido este concepto. A lo mejor lo entendemos por algunas semejanzas que hemos visto en la vida, que si hemos visto cómo dan comida a los pobres, que si hemos visto cómo alguien perdona a alguien, que si hemos visto cómo nos queremos entre familia, pero estos son semejanzas. Realmente el amor de Dios no se puede basar en sentimentalismos. El amor de Dios se expresa hasta dar la vida, y lo tenemos muy claro en esa cruz. Por eso, cada uno de nosotros estamos realmente llamados a asumir estas normativas, para entender con mayor perfección lo que Dios quiere de nosotros y lo que implica llegar a esta meta, que es la santidad. Es donarnos como Él se donó en vida, es donarnos como Él se donó hacia los demás. Muchas de las veces vamos a tener esta experiencia, ¿no?, en la cual tú y yo vamos a estar relacionados
con muchísimas personas, de las cuales algunos malamente vamos a tener que vernos en el mal momento de pasar ciertas situaciones en las cuales nos van a ser muy agradables, en las cuales nos van a traicionar, en las cuales nos van a quedar mal, en las cuales nos van a herir, nos van a ofender. La pregunta sería, ¿cómo yo voy a responder? ¿En la medida del amor que Él me presenta o en la medida del amor que el mundo presenta? Porque la medida del amor que el mundo presenta es limitante, es muy cortante, no llega a más, solamente llega a la venganza. Pero en la medida del amor que Él presenta, esto va mucho más allá. Esto va a perdonar, esto va a sanear, esto va inclusive a asumir un estilo de vida que realmente nos conviene, con una calidad de vida, con una dignidad que nos pertenece, la de tener paz en la conciencia, por ejemplo, la de implicar inclusive un esfuerzo que a lo mejor yo no tenga nada que ver con ello, pero que pueda yo hacer algo por esa persona, aunque yo no haya tenido culpa alguna. Eso de alguna otra manera también lo vive nuestro Señor, y aún así asume ese cargo y pasa por el dolor de la cruz, pero después es exaltado en esa misma cruz, es llevado a los cielos, a la casa del Padre, es reconocido como el Hijo de Dios. Y muchos de nosotros podemos ser reconocidos como hijos de Dios, podemos ser reconocidos como de verdad deberíamos ser reconocidos, como aquellos a quienes el Señor ha puesto como instrumentos para los demás. Otro punto que resalto para esta lectura es precisamente este punto de rivalidad, al cual hace un punto contrario a la parte de la unidad. Es decir, si realmente el Espíritu Santo genera la unidad, ¿qué genera la rivalidad? Lo que genera la rivalidad es el mismo enemigo, el mismo Satanás, ¿verdad? A través del pecado, a través de sus acechanzas, y que se aprovecha a través de nuestras debilidades. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor hoy, a lo mejor en tiempo atrás, hemos pasado por una experiencia también no tan agradable como es la del resentimiento, como es la de la deuda emocional? Le debemos un perdón a alguien, nos deben un perdón, una disculpa, y ese momento no lo hemos pasado, quizás por falta de humildad y por demasiada soberbia con la que nos llenamos, ¿verdad? Yo que le voy a andar pidiendo perdón a esa persona, ¿no? Yo que le voy a andar perdonando a aquella persona. Esa es una oportunidad que a veces el enemigo puede bien aprovechar y estar jugueteando con nuestros sentimientos, causando más odio, hundiéndonos más en la rivalidad, hundiéndonos más en la oscuridad. Y nosotros no nacimos para la vida oscura, nacimos para la vida llena de luz, que ese es el mismo Cristo. Nacimos para la vida iluminada, y ese es el mismo Cristo quien de alguna otra manera se puede hacer presente en nuestras vidas cuando humildemente reconocemos nuestras faltas, cuando humildemente reconocemos nuestras heridas, cuando humildemente nos reconocemos débiles y que requerimos de este amor para que nos ayude a sobrellevar una vida mucho más digna. Y por supuesto continúo con el Salmo, quien a su vez nos hace recordar y remontarnos a esto mismo que he estado compartiendo. En su segundo párrafo dice: estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. ¿Cuántos de nosotros pudimos llegar a experimentar la protección, la confianza de papá, de mamá, cuando nos refugiábamos en los brazos de ellos? Es lo mismo para nuestro caminar cristiano. Debemos refugiarnos en los brazos de nuestro Señor, quien a su vez hace esta función de Padre y hace que nosotros renazca una entera confianza para abandonarnos más en Él y no andar mendigando entre amores temporales o felicidades temporales que el mundo o el espíritu de quién sabe qué son de alguna otra manera prometedores, pero que no alcanzan realmente a condicionarnos en una vida mucho más digna. Y por último termino con el Evangelio, por el cual
nos lleva precisamente por esta misma línea. Es el amor de Dios el que de alguna otra manera es transmitido hacia nosotros y del cual nosotros debemos transmitirlo a los demás. Es interesante el caso que se presenta, fíjense bien, de este jefe de fariseos, a quien de alguna otra manera pasa por esta experiencia. Dice: Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo habían invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso. Este amor por el cual nosotros experimentaremos con el Señor será precisamente un gran banquete para aquellos quienes te rodean. Imagínate transmitir este gran amor de Dios, este Espíritu de Dios que conduce una vida digna a aquellos a quienes te han sido encomendados. Imagina el caso de tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu pariente, no sé, el más cercano, quienes a lo mejor todavía viven bajo una condición temporal, quienes viven muy arraigados, muy familiarizados al espíritu del mundo, al espíritu del enemigo, al espíritu de cualquier otra cosa, que les ofrecen una vida prometedora, pero que al final de cuentas no encuentran un sostén, una vida sólida, sino que están siempre excavando como mendigos entre la basura amores y felicidades temporales. Yo creo que es el momento, mis queridos hermanos, de volvernos a Dios, es decir, de voltear hacia Dios para alcanzar a distinguir la capacidad con la que nos ha hecho como servidores, como instrumentos, como alguien que transporta esta gran alegría, este gran amor, esta gran riqueza que puede sostener a muchas más personas y que podemos de alguna otra manera llevarles siempre hacia Dios y no a nosotros, sino siempre hacia Dios. Esto lo veo, por ejemplo, en un problema de egoísmo. Perdónenme que lo mencione, pero es realidad. Cuando fallece algún familiar, vuelvo a repetir, a pasar el día de los fieles difuntos. Hay muchos que se limitaron a llevar una vela, hay muchos que se limitaron a visitarles solo ese día, y no me refiero a que tengan que visitarles todos los días, sino que ofrezcamos generosamente nuestra vida entera por ellos, porque déjenme decirles una cosa, nosotros tenemos oportunidad de decidir hacia dónde queremos ir, ellos ya no, solamente Dios tiene ese juicio divino. Y nosotros podemos interceder por ellos orando por ellos y no siendo católicos pasivos, ¿verdad? Sino generosos, caritativos en el servicio, dinámicos a través del poder del Espíritu Santo. Ofrecer nuestro rosario, por ejemplo, una oración cada día por su eterno descanso. Acordémonos de ellos, porque seguramente nosotros queremos que alguien se acuerde de nosotros, queremos que alguien ore por nosotros. Y qué mejor si en esta vida la aprovechamos para corregir nuestra vida solamente por el amor de Dios. Corregir nuestra vida solamente por ese amor tan infinito que Él tiene para toda la humanidad, solamente para aquel que es dócil en su corazón, que es humilde y que es sencillo para entender lo que realmente conviene vivir, conviene asumir el amor de Dios en toda nuestra vida. Por eso yo les invito que a través de esta palabra que hoy se nos ha proclamado, podamos realmente asumir lo que nos corresponde como cristianos, como hijos de Dios. Un servicio generoso, un servicio inagotable a través de la fuerza de Dios, un servicio que se puede desgastar hasta dar la vida, como Él lo hizo por nosotros. Que así sea para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración.